La semana pasada, Efesios 1:4 nos enmarca, hermanos, que desde antes de la fundación del mundo, Dios a nosotros nos escogió. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál era el propósito? Eso sí se tienen que recordar. Hay dos cosas. ¿Cómo? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Sí, entonces nosotros podemos, hermanos, por la obra de Cristo en la cruz, por la obra salvífica de Cristo, podemos presentarnos delante de Dios y Dios a nosotros, hermanos, nos ve ya santos, nos ve sin mancha. No hay algo que nos pueda acusar delante de Dios. Pero eso tenía implicaciones. Tiene implicaciones. Dado que Dios nos ha dado una nueva naturaleza, dado que Dios en nosotros, hermanos, ha cambiado todo, porque dice Pablo, y Pablo es muy claro en que somos nuevas criaturas. Entonces, hermanos, Dios a nosotros no nos chapuceó. Dios a nosotros no nos dio un retoque. El Señor hizo una transformación total, radical en nosotros. Eso implica entonces que ahora nosotros vivamos, hermanos, acorde a esa nueva naturaleza. Porque el Evangelio no es el resultado de algo que yo comprenda, sino el Evangelio es el resultado de una obra que Dios hace en nosotros a través de Cristo. Dicho esto, hermanos, esta mañana entraremos a considerar una palabra y será la guía de esta mañana que tiene que ver con la separación. Ahí estamos. La pregunta sería, ¿qué es la separación? Hay varios puntos de referencia. Distinguir. Hacer diferencia entre una cosa y otra. Separar, ¿verdad? Usted le dice, mire, sepáreme el café verde y el café rojo. Usted entonces hace una distinción. Pone el verde aquí, pone el rojo aquí. El maduro, el verde. Dividir. Diferenciar. Abstenerse. Miren qué importante es esta palabra para nosotros. Recordamos que el pasaje de la semana pasada debemos tenerlo en mente de que Dios nos hizo santos y sin mancha. ¿Delante de quién? Delante de Él. Nos hace santos y la obra de Cristo propicia que en nosotros no haya ninguna cosa que nos pueda tachar. Porque entonces la gracia sería insuficiente. Pero eso entonces nos marca que nos ha hecho de esa forma, nos ha plasmado esa nueva naturaleza en nosotros delante de Él. Está implícito entonces que le pertenecemos a Él. Cuando nosotros entonces vamos entendiendo la palabra separación, hermanos, tenemos que caer en cuenta de que, hermanos, hay que distinguir. Qué difícil es, ¿no? Yo estuve de vacaciones estos días. Y resulta que, hermanos, aquí en Chimaltenango, mi entorno es muy diferente a mi pueblo. Allá en mi pueblo me encuentro con los mal hablados del básico, allá en mi pueblo me encuentro con los pervertidos y toda esa dinámica con la que yo crecí. Y entonces nos reunimos con los amigos porque todavía tengo amigos y voy con ellos y platico con ellos. Y entonces hay que hacer una distinción. Hay que una cosa y otra. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es la naturaleza de ellos? ¿Cuál es mi naturaleza? Y hermanos, se torna un tanto difícil. Porque empiezan las bromas del colegio, empiezan los recuerdos del colegio y empiezan las anécdotas. Y hermanos, la verdad es que más que risa da pena eso.
Da vergüenza. Porque hay una bienaventuranza, el que no anduvo en consejo de malos, no se sentó en silla de escarnecedores, no caminó junto a pecadores. Entonces no hay mucho de qué gloriarse. Pero entonces damos gracias a Dios porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Y usted creció en un entorno, y usted creció en un ambiente. Y ahora en ese ambiente usted, hermanos, debe entender, Dios lo ha separado. Usted ya no es el mismo, ya no pertenece ahí. Ya usted es de otro rango, de otra categoría. Eso está, hermanos, alineado a la palabra consagrar. Que la palabra consagrar significa separar de lo común. Usted ve el templo de Israel, el templo de Jerusalén, majestuoso. Dios fue muy específico desde el tabernáculo, como Moisés había de hacerlo. Luego Dios le da cuestiones muy específicas a David de cómo el templo debía de ser edificado. Y eso era un tabernáculo, una casa diferente, era un templo totalmente diferente, distinto a todo lo demás. Lo demás era común, pero el templo, hermanos, tenía una belleza y tenía algo que representaba y era algo muy especial. Separar de lo común, algo que está orientado totalmente a Dios. ¿Cómo está su mente? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo están sus pasos? ¿Cómo están sus manos? Sus ojos, sus oídos. Hermanos, es algo que está orientado totalmente a Dios. Señor, ¿quién entrará y quién estará en tu lugar santo? ¿El limpio de qué? Manos, externo, puro de corazón, interno. O sea, tanto lo de dentro como lo de fuera debe estar orientado totalmente a Dios. Y participar de lo santo. Dios, hermanos, nos da un domingo. Esta reunión es muy diferente, ¿verdad? Esa reunión es muy especial. Yo no sé, hermanos, si usted ve el domingo como, tengo que ir a la iglesia. O es que si no voy, quizás Dios no me bendiga en la semana. O si no voy al culto, quizás Dios me vaya a castigar en la semana. Y usted no viene el domingo y el lunes le pasa algo. Y usted viene, es porque no fui al culto ayer de plano. Tranquilos, hermanos, tranquilos. A veces tenemos cosas muy complejas nosotros. No es así, no funciona así. Si eso funcionara así, créanme, la mayoría de nosotros ya estuviéramos calcinados, ya estuviéramos borrados del mapa. No, Dios no funciona así. Implican, hermanos, el desprecio del mundo, sino un nuevo modo de estar en él. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Ya? Son parte, pero no en el sistema, no en su forma de vivir, no en su forma de ser. Entonces, hermanos, hay dos cosas esta mañana hasta donde hemos llegado ahorita. Separar, distinguir lo que yo soy. Más adelante vamos a ver qué tiene que ver con identidad. Yo les decía la semana pasada, hermanos, si yo fuera su vecindario, yo fuera a su trabajo, jóvenes, yo fuera a la universidad, yo fuera a colegio, a pedir referencias de ustedes, ¿qué me dirían? Mire, ¿cómo es el hermano Andoldo aquí en su trabajo? Cuénteme. Mire, yo llego a la universidad y digo, mire, ¿cómo es Kevin aquí en el salón de clases? Dígame, maestro, dígame, compañeros de trabajo, ¿cómo es Kevin aquí en el aula?
Si yo fuera allá a los campos de fútbol, los que van a las chamuscas, y yo dijera, mire, ¿cómo se viene a comportar él a la hora de estar jugando? Y es que, hermanos, les decía la semana pasada ese error que cometemos de santificarnos en 4 paredes 2 horas y media el día domingo. Bueno, la santificación no tiene que ver con un espacio ni tiene que ver con un tiempo. La santificación tiene que ver con lo que en esencia nosotros somos, en donde el Señor permita que nosotros estemos. En esencia la santificación es esa, la santidad es esa, la consagración es esa, la separación es esa. Entender que hay un nuevo modo de vivir y un nuevo modo de estar en el mundo. Y hermanos, en eso es a donde Dios, hermanos, quiere llevarnos, porque nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Spurgeon dice que, hermanos, es en algunas ocasiones inevitable caer en el lodo, pero solo el puerco es el que disfruta del lodo. Porque, hermanos, hay cosas que aún en el transitar de la vida cristiana, nosotros, hermanos, quizás estamos propensos, y esa es una realidad en todos nosotros. Pero entender, no fui escogido para estar en pecado. No fui escogido para estar en cosas que no agradan al Señor. De ahí la importancia, hermanos, del discernimiento. Lea las cartas de Pablo, Colosenses, Efesios, Filipenses. Las oraciones que Pablo hace, hermanos, en estas cartas. Pablo ora para que tengan inteligencia espiritual, para que tengan discernimiento espiritual, para que cada vez comprendan más cuáles son las excelentes promesas de Cristo. Y es ahí a donde nosotros tenemos que ir. ¿Qué posición tenemos nosotros delante de Dios? ¿Se recuerdan a Tito que decía? Que hermanos no defraudemos, no defraudando, dice Pablo a Tito. Sino que en todo, dice, adornen la doctrina. Hermanos, nuestra forma de vivir embellece aún más la gloria de Dios. Y tenemos que entender eso. Por eso, miren, hermanos, tenemos que entrar esta mañana a considerar algunos ejemplos de separación. Hay cosas bien sencillas. Vamos a hacer un recuento de escuela dominical esta mañana. Y yo sé que no es escuela dominical. Pero miren, hermanos, Dios nos da la creación, no para que empecemos a discutir entre Génesis 1:1 y Génesis 2, la laguna del tiempo, si hubo una mujer de Adán antes de la creación. Hermanos, la Biblia establece cómo Dios estableció, cómo Dios dejó la creación. No caigamos en juegos de otros porque, hermanos, Dios nos ha dado su palabra y nos ha dado en ella lo que nosotros tenemos que aprender. No nos metamos a veces a cosas muy meticulosas. Aquí, hermanos, nosotros entendemos. Desde la creación, Dios empieza a separar luz, tinieblas, la expansión y la tierra, lo seco de lo mojado, los animales del mar, los animales terrestres, los animales que vuelan. Entonces hay una distinción, hermanos, en esto. Y hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra, hermanos, nosotros tenemos que ir siempre con el propósito de descubrir lo que Dios a nosotros nos quiere enseñar en la palabra.
Porque hay más teología de la que nosotros pensamos, hay más enseñanza de la que nosotros pensamos dentro de las cosas tan sencillas y tan comunes que a veces nosotros vemos en la Biblia. En estos días de la creación, hermanos, nos muestra Dios tan sencillamente que muchas cosas tienen que ser separadas la una de la otra. En cosas tan prácticas. Ahí está la mamá separando la ropa blanca de la ropa de color. ¿Sí o no? O sea, hermanos, hay cosas que son, hermanos, por naturaleza, que tienen que estar separadas. Hermanos, entendiendo este principio, aplicando a nuestra vida, hermanos, por naturaleza nosotros tenemos que estar separados, ¿o no? En cuanto a nuestra ética y en cuanto a nuestra moral. Sí, hermanos, es normal, sencillo entender que la luz tiene que estar separada de las tinieblas. Uno lee Job y cómo Dios pone límites a las aguas. Usted va al mar y es interesante, ¿verdad? Cómo viene la ola y automáticamente regresa. La excelencia de Dios y esa separación natural. Por eso cuando esas olas salen se ve como algo antinatural, porque no debió haberlo hecho. Cuando nosotros, hermanos, no entendemos esa naturaleza y coqueteamos y empezamos, hermanos, a caminar con el pecado, eso se vuelve algo antinatural, porque es algo para lo cual nosotros, hermanos, no fuimos llamados. Es algo para lo cual usted y yo, hermanos, no fuimos apartados, no fuimos escogidos para eso. Hermanos, hay cosas que por su propia naturaleza, hermanos, no pueden estar juntas. ¿Sí o no? Por naturaleza. No pueden estar juntas. Pero a veces parecemos de aquellos niños que están tan emocionados con los tenis que aunque no le queden, quieren meter el pie y sí me quedan, y sí me quedan, y sí me quedan. ¿Les ha pasado con sus hijos o con los nietos? Quieren meter el pie a la fuerza, y sí, y logran traer el pie y ahí están los dedos así, me quedan, puedo caminar bien. Hermanos, hay cosas que por naturaleza no pueden estar juntas. El problema con nosotros es, hermanos, la capacidad que tenemos de adaptarnos. Dios creó al hombre para su alabanza. En la teología, la creación del hombre se conoce como la corona de la creación. Cuando Dios crea al hombre en el sexto día, los teólogos le han denominado la corona de la creación, lo más excelente de la creación. Y el hombre está creado para alabanza del Señor, para su honor, para su gloria, para, hermanos, ser el objeto especial de su cuidado y el recipiente de su amor. Eso va más allá. Eso, hermanos, tenemos que nosotros grabarlo en nuestro corazón. Hermanos, nosotros, como hijos de Dios, entendiendo lo que ahora somos, debemos nosotros, hermanos, guardarnos de lo que nos hace desviarnos del propósito original de nuestra creación. Dios no pone a Adán y Eva en el huerto para que pequen. Los pone en el huerto para tener comunión con ellos, para relacionarse con ellos. El propósito no era que ellos pecaran. Separarnos de cualquier cosa, de cualquier lugar, de cualquier persona que nos detiene o nos limita de alabar, honrar o glorificar a Dios. Separación. Consagración. Ir en busca de Dios. Entendiendo esto, encontramos otro ejemplo.
la separación en la ley. Busque conmigo Deuteronomio, capítulo 22, versículos 9 al 11. No los llevé a Génesis porque eran 31 versículos. Amén, hermanos. Amén. No sembrarás tu viña con semillas diversas. Oigan bien, hermanos. Subraya esta parte en su Biblia. No sea que se pierda todo. Tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. ¿Se dan cuenta cómo Dios, hermanos, va trazando una línea? ¿Cómo Dios, hermanos, va trazando un punto de lanza? Hermanos, el Deuteronomio 22 entra dentro de lo que se conoce como el Código Legal. Una colección de leyes, prácticas, oigan bien, que regulan la vida cotidiana de Israel. Hay cosas bien prácticas y bien sencillas. Mire cómo Dios, hermanos, regula esto. Hay una prohibición, mezclar semillas distintas. No uncir animales desiguales y mezclar tejidos distintos. Hermanos, ¿no les parece a ustedes interesante que el Señor traiga todo esto hacia nosotros? Hay una prohibición. Entre aquellas cosas que parecen sencillas y que una vez se las puede pasar por alto. Ahora, hay un principio espiritual aquí. Hay un principio espiritual aquí. Y hermanos, es que lo que Dios anteriormente en los versículos que leímos es, hermanos, buscan formar una identidad santa y diferenciada en todos los ámbitos de la vida. Interesante, ¿no? Hermanos, Dios, hermanos, nos trae la agricultura, la economía, la vestimenta, las relaciones sociales. Y desde ahí el Señor está cuidando que, hermanos, no se trata de reglas aisladas, sino de un principio en común. Dios, hermanos, está plasmando en el pueblo de Israel un pensamiento de separación. A veces a nosotros nos aburre estar leyendo ese tipo de contextos. Pero nosotros, hermanos, necesitamos caminar en esto. Hermanos, Dios creó el mundo. Y muchas de las cosas que están en el mundo con límites y distinciones. Usted lee Génesis 1 y cuando Dios dice que el suelo dé su fruto según su género. Cuando dice que los animales se produzcan según su especie. O sea, según lo que Él ha establecido. Hermanos, el desorden trae confusión. Y a donde Dios está llevando al pueblo, y es una línea que nos traza a nosotros, es que, hermanos, debemos vivir de una manera distinta. O sea, eso no está en usted y en mí. Esa manera distinta de vivir es única y sencillamente
Porque Dios a nosotros nos ha escogido. Y nos ha escogido para eso. A eso nos ha llamado. La mezcla, hermanos, oigan bien, la mezcla produce pérdida. Por eso el Señor dice, no lo mezclen, no sea que se pierda todo. La mayoría de nosotros entramos en razón que nos equivocamos en algo hasta que nos equivocamos. Reaccionamos hasta que las cosas han pasado. Y siempre vivimos con recuerdos de si no hubiera hecho aquello, si no hubiera hecho esto, como diría Job ante su calamidad, ¿y por qué nací en ese día? Maldito el día en que nací. Porque, hermanos, el pecado tiene consecuencias duras y serias. Ahora, una de las cosas que a mí me encantan es que para el que está vivo aún tiene esperanza, dice el autor de Eclesiastés. Y que si lo reconocemos en todos nuestros caminos, la promesa es que Él enderezará nuestras veredas. No todo está perdido, pero tenemos que entender el concepto de, hermanos, hemos sido separados por el Señor. Hemos sido escogidos por el Señor. Seguimos. Otro ejemplo. Que Israel sale de Egipto. ¿Por qué Dios saca a Israel de Egipto, hermanos? Tiene que ver con la promesa a Abraham. Recuerdan que ya había sido profetizado que iban a ir a Egipto, que iban a ser esclavizados por 40 años, pero que iba a llegar el tiempo de su redención. Pero hay un propósito, hermanos, en Dios para ¿por qué Dios saca a Egipto? Busque conmigo Éxodo, capítulo 7, versículo 16. Éxodo 7, versículo 16. Amén, hermanos. Es Moisés hablando a Faraón. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo. Oye, miren, hermanos. Miren cómo Dios habla. Deja ir a quién. ¿A quién? Hay un posesivo ahí, ¿verdad? Mi pueblo. Mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Se dan cuenta? Dios no llama al pueblo para servir al pecado, para servir en sus concupiscencias. Dios llama al pueblo para que me sirva. Otras traducciones pueden decir para que me adore. Porque, hermanos, el servicio a Dios es adoración. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore. Hay un propósito establecido por Dios. Que, hermanos, el pueblo de Israel fuera separado de Egipto. Busque conmigo Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 8. 52 y 53. Amén, hermanos. Estén pues atentos tus oídos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual
te invocaren. Oigan bien este versículo 53. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Como le dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la importancia que esto tiene para nosotros? Hermanos, no les puedo dar una cantidad exacta de años, pero muchos años más adelante, Salomón vuelve a recordar que es un pueblo apartado por Dios. Tú los apartaste. Tú los apartaste. El pueblo de Dios debía separarse de los otros pueblos. Debía separarse. Busque, hermanos, conmigo Esdras. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar, hermanos. Ya veo que están cabeceando algunos. Ya vamos a terminar. El pueblo de Dios debía separarse de otros pueblos. Esdras 9, versículo 1. Amén, hermanos. Los estoy llevando por donde tiene más telaraña su Biblia. Amén, hermanos. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel, ¿se recuerdan aquel pueblo que menciona Salomón, el apartado por Dios? Aquel pueblo que saca a Dios de Egipto para que le adore. Ese mismo pueblo, dice el pueblo de Israel, y los sacerdotes, los líderes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, miren, y hacen conforme a sus abominaciones. Y les puse esto aquí a propósito. La diferencia entre yo creo en Dios y yo obedezco a Dios. ¿Se recuerdan a Santiago diciéndole a su audiencia: tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también creen. Y quizá los demonios tengan una mejor teología que muchos de nosotros. Porque muchas veces hay una fe en nosotros que no nos lleva a hacer la voluntad del Señor. Esa fe intelectual, esa fe histórica. Siempre hemos crecido en la iglesia, entonces ahí estamos hechos, ¿no, hermanos? El pueblo de Israel no se había separado. Miren, hay dos cosas interesantes acá. Uno es el mensaje de Dios. Yo los escogí para ser santos y sin mancha delante de mí. Ese es el mensaje de Dios. Pero el otro mensaje es, hermanos, ¿qué es lo que nosotros comprendemos de eso? ¿Qué es lo que nosotros comprendemos de eso? Hay mucha tela que cortar en todo esto. Pero no quiero irme esta mañana, hermanos, sin decir lo siguiente. El propósito de la separación es enseñar al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hay que enseñar? Que no debe mezclarse lo sagrado con lo profano. Escuchen bien esto. Hermanos, hermanas, jóvenes, prejóvenes, los que ya Dios les da entendimiento, no se debe mezclar lo santo con lo profano. Eso se le llama en la escatología futuro abominación desoladora. Usted no puede estar cantando
a Bad Bunny a las 7:30 y a las 8:30, 9 de la mañana estar cantando aquí himnos del Celebremos. Hermanos, el culto del día domingo no es una especie de catolicismo. No, el culto del día domingo no es una indulgencia en donde usted viene a pagar algo de lo que en la semana quizás hizo. Hermanos, la iglesia no es eso. El culto del día domingo es un culto santo, vivo, agradable a Dios. Es una adoración a Dios, donde venimos a entregar nuestra mente, nuestro corazón. La primera ofrenda en el culto somos nosotros. De ahí, lo que usted quiera dar, cuando pasa el diácono, eso, hermano, eso ya es voluntario. Pero la primera ofrenda en el culto es usted, porque usted racionalmente ha decidido venir y entregarse al Señor en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Usted es la primera ofrenda. Usted es la primera ofrenda. Hay un canto que dice: cuidaré mis ojos, cuidaré mi mente de todo lo malo. El pueblo de Dios debe distinguirse tan fácilmente del mundo como se distingue la luz de las tinieblas. Su vida, hermanos, debe distinguirse de forma natural. Cuando Cristo estaba en la cruz, el soldado dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. Cuando lo vean ustedes allá afuera, hermanos, que la gente diga: qué lujo de cristiano. Claro, aunque no debe aceptar eso porque el mundo no nos conoció, porque no lo conoció a él. Pero que lo odien por su santidad, no por su hipocresía religiosa. No deben estar tan unidos con la cizaña, que solo en la cosecha final se puede separar el uno del otro. Cuidado con nuestras pláticas y nuestras bromas entre nosotros. Salgamos de estas 4 paredes. Somos santos las 24 horas del día y en todo lugar. Las cosas que son hermanos, diferentes naturalmente, ya las mencioné: luz y tinieblas, cristianos y el mundo. Cuando esto se mezcla, las cualidades distintas y el testimonio de los buenos se debilita y son absorbidos por lo malo. Hermanos, que el Señor nos ayude en este arduo peregrinaje. Lo conseguiremos, lo lograremos, no en nuestras fuerzas, porque esto no es de nosotros. Lo lograremos, hermanos, solo cuando realmente Cristo habita en nosotros, porque Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo. Vimos 3 ejemplos, vimos 4 ejemplos. La separación en la creación, luz, tinieblas, agua. La separación, hermanos, en las semillas. La separación en el asno y el buey. La separación de Israel de Egipto. Y la separación del pueblo de Dios del mundo. Hermanos, yo leía Esdras, y cuando yo leía Esdras decía: el pueblo que tú elegiste no se ha separado. Cuidado, hermanos. Solo les recuerdo que fueron 70 años de cautiverio. Solo les recuerdo eso. Les recuerdo que ante la indiferencia fueron 400 años de silencio. Es que Dios ya no me habla. Es que Dios, hermanos,
hay que evaluar la vida. Póngase de pie, esta mañana terminamos. Y todos, hermanos, tenemos una relación extra iglesia. Trabajo, colegio, universidad, negocio. Todos nosotros, hermanos, nos relacionamos con gente, con personas, hermanos, que no están en un ámbito cristiano. No mezclen lo santo con lo profano. No toquen con sus manos sucias lo que Dios ha limpiado. Dios ha separado. Hermanos, estamos llamados a vivir en esa vida de una consagración, no de 2 horas y media del día domingo. La consagración, desde mi primer pensamiento a levantarme, hasta lo que en mis sueños el Señor me pueda dar. Hermano, Dios lo ha separado. Hermano, la separación no es un esfuerzo suyo. No es que usted diga, ay, no tengo que hacer esto. No. Por naturaleza usted debe de saber de que debe apartarse de eso, porque Dios no lo eligió para eso. La consagración no es un esfuerzo suyo. Solo es el pleno entendimiento de quién soy yo. Y todo lo que Dios me ha dado en la oración, en la Biblia, en la comunión unos con otros, viene a ayudarme, hermanos, a que esa consagración que Dios me ha dado no se pierda y no se desvíe. Hermanos, hay textos tan comunes para nosotros, pero tan efectivos. ¿Con qué limpia el joven su camino? Guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Debemos vivir nuestra vida, hermanos, en perspectiva de la cruz de Cristo, quien se entregó por nosotros, para que hoy delante del Padre nosotros podamos estar limpios, sin mancha, sin tacha alguna. Pero es necesario que usted tome un momento para analizar su vida. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Que nuestro corazón, Dios, realmente, Padre, en Cristo, siga siendo renovado, transformado, y sigamos en ese peregrinaje para ser conformados conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Dios, aleja de nosotros las excusas, aleja de nosotros la mediocridad, aleja de nosotros, Dios, nuestro racionalismo y nuestras percepciones, y ayúdanos a centrarnos en lo que tu palabra a nosotros nos enseña. Porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, nos va a traspasar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y que por ella, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, comprendan, Dios, el llamado que tú nos has hecho. Y para qué nosotros hemos sido elegidos en Cristo Jesús. Oramos en Cristo Jesús esta mañana. Pido bendiciones para tu pueblo, Señor. Toda lucha, todas las áreas de su vida. Sé propicio a ellos, para que no tengan ningún estorbo, Dios, en la santidad, en la consagración, en la separación que tú les has provisto a través de Cristo. Y por tu Hijo oramos. Amén y amén.